Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 28 de nuestro curso de álgebra intermedia. En la lección anterior estábamos viendo la suma y la resta de fracciones algebraicas heterogéneas, o sea, fracciones algebraicas que tienen diferentes denominadores. Y en particular estábamos viendo este cuarto ejemplo de esta combinación de esas fracciones algebraicas y ya habíamos llegado a determinar el mínimo denominador común por el procedimiento que hemos discutido, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos que, en el siguiente paso que vamos a continuar ahora, tenemos que convertir esas tres fracciones heterogéneas, que las vamos a considerar ya con sus denominadores factorizados aquí, en tres fracciones equivalentes a ellas, pero que tengan ese mismo denominador común, ¿ok? Así que vamos a borrar esta parte de arriba, ¿verdad? Los dos pasos originales o iniciales, para continuar con la solución de esa combinación de fracciones algebraicas. Hemos dicho que tenemos ahora que escribir las tres fracciones con ese mínimo denominador común. Vamos a ver. La primera fracción tenemos que escribirla con ese denominador común, p menos 2 por p más 2 al cuadrado, más, fíjense que originalmente el problema había dicho menos, pero nosotros ahora estamos cambiándolo porque tuvimos que hacer uso del teorema de signos de una fracción, ¿verdad? Y el teorema de signos de una fracción pues nos obligó a cambiar el signo de esta fracción, que era restarla, a positivo para igualar un factor que se veía diferente aquí, ¿se acuerdan? Bueno, más, y la segunda fracción también la queremos con ese mínimo denominador común, p menos 2 por p más 2 al cuadrado, y menos, y la tercera fracción también la queremos con ese mínimo denominador común, p menos 2 por p más 2 al cuadrado. ¿Okay? Bueno, pues ahora lo que tenemos que ver es por cuánto tenemos que multiplicar los denominadores de las fracciones originales para que se conviertan esos denominadores en el mínimo denominador común que determinamos. ¿Okay? Bueno, pues fíjense en la primera fracción, tenía el denominador p menos 2. Pues fíjense que ese factor p menos 2, ese denominador p menos 2, tuvimos que multiplicarlo por p más 2 al cuadrado. Por lo tanto, el numerador, que es 2, también tenemos que multiplicarlo por eso mismo que añadimos abajo, el p más 2 al cuadrado. ¿Ven? En la segunda fracción tenía p más 2 y p menos 2. El p menos 2 claramente está aquí. Y ahora yo lo quiero convertir en p más 2 al cuadrado. O sea, en vez de p más 2 al cuadrado. O sea, que lo que tenemos que hacer es añadir un factor p más 2 abajo para que se convierta en p menos 2 y p más 2 al cuadrado. O sea que abajo tenemos que multiplicar por un p más 2 adicional para que se convierta en ese mismo denominador común. Así que arriba también multiplicamos por el p más 2 que tuvimos que añadir abajo. El factor p más 2 que tuvimos que añadir abajo. En la tercera fracción teníamos originalmente el p más 2 al cuadrado. Mírelo aquí. Y fíjese que tuvimos que añadir el factor p menos 2 para convertir su denominador en el mínimo denominador común que habíamos determinado. ¿Ves? Así que como abajo tuvimos que multiplicar el p más 2 al cuadrado por p menos 2, el numerador 3p también lo multiplicaremos por el factor que tuvimos que añadir abajo, que es el p menos 2. ¿Ves? Bueno, pues fíjense que ya al hacer eso hemos convertido las tres fracciones originales en tres fracciones ahora no heterogéneas, con diferentes denominadores, sino con el mismo denominador homogéneas. Por lo tanto, ya, según las reglas del teorema de cómo se suman fracciones, podemos hacer una sola fracción con ese mínimo denominador común, ¿verdad? P menos 2 por P más 2 al cuadrado. Y arriba combinamos los numeradores del siguiente modo. Miren, primeramente tenemos que multiplicar 2 por P más 2 al cuadrado. Claramente aquí hay una multiplicación y hay una exponenciación, así que primero tenemos que hacer esta exponenciación, ¿verdad? Cuadrar este binomio. Así que esto será 2 multiplicado por, y vamos a ver cuál es el cuadrado de ese binomio P más 2. Cuadramos la P, ¿verdad? Porque el primer término al cuadrado. Después viene el primer término por el segundo y por 2. P por 2, 2P, y el doble 4P. Y el cuadrado del segundo más 4. Más. Y aquí tenemos que multiplicar por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 4P por P y 4P por 2. 4P por P da 4P cuadrado. Y 4P por 2 da 8P. Y aquí finalmente tendremos que multiplicar menos 3P por P menos 2. O sea que será menos 3P por P menos 3P cuadrado. Y menos 3P por menos 2 más 6P. ¿Okay? Bien, voy a borrar ahora esto para continuar con la simplificación de la fracción que hemos encontrado.
Ahora fíjense que en el numerador de esa fracción, primeramente nos falta multiplicar 2 por esto, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ¿verdad? Así que será 2p cuadrado, 2 por 4p, 8p, más 2 por 4, 8. Y seguimos con esto, pero fíjense que en estos términos que nos quedan aquí yo puedo ir simplificando o combinando algunos términos semejantes que ya teníamos. El 4p cuadrado y el menos 3p cuadrado da 1p cuadrado. Y el 8p y el más 6p dan 14p, ¿verdad? Sobre el denominador que es p menos 2 por p más 2 al cuadrado. Y ahora continuamos con la simplificación de ese numerador. Fíjense que podemos combinar los 2p cuadrados con el p cuadrado, que son semejantes, y 2p cuadrado más un p cuadrado adicional dan 3p cuadrado. Y ahora el 8p y el 14p combinan, porque también son semejantes, y dan 8p y 14p, 22p. Te combina los coeficientes numéricos y lo acompaña con el coeficiente literal que lo hace semejante. Y finalmente, fíjense que nos queda este término sin combinar, que es un más 8 sobre p menos 2 por p más 2 al cuadrado. Bien, pues ahí tenemos ya la fracción final. Lo único que nos falta ver es si esa fracción que hemos obtenido se puede reducir, si se puede simplificar. Bueno, pues para eso hay que factorizarlo todo. Da la casualidad que el denominador ya lo tenemos factorizado, el numerador tendríamos que factorizarlo. Y vemos que es un trinomio, no tiene factor común. No es un trinomio cuadrado perfecto, porque a este primer término ya yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, ¿verdad? El término es un cuadrado perfecto. Pero fíjense que es un trinomio cuadrático, ¿verdad? P cuadrado y P a la 1, aquí al cuadrado y aquí a la mitad, no mónico. Así que si se puede factorizar, tenemos que considerar el producto y la suma. Y el producto, recuerden que es la multiplicación de 3 por el 8, que es 24, y la suma es el número, el coeficiente numérico del medio, que es 22. Y nos preguntamos, ¿qué dos números multiplicados dan 24 y sumados nos dan 22? Pues fíjense, los factores de 24 son 24 y 1, que la suma da, dicho sea de paso, tienen que ser los dos positivos, ¿verdad? Porque el producto es positivo y la suma es positiva, así que los dos tendrían que ser positivos. 24 y 1 dan 24 al multiplicar, pero al sumar se dan 25. 2 y 12 al multiplicar se dan 24, pero al sumar se dan 14. 3 y 8 multiplicados dan 24, pero al sumar nos dan 11. 4 y 6 al multiplicar se dan 24, pero al sumar se dan 10. Y esas son las únicas parejas, porque las otras parejas que aparecen son esas mismas, pero en el otro orden, ¿verdad? Así que no hay una pareja de números enteros que se puedan, que multiplicados dan 24 y sumados dan 2. No existen, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa que ese trinomio cuadrático no mónico es irreducible, no se puede factorizar más. Y no hay ningún factor que sea 3p cuadrado más 22p más 8 que aparezca abajo con el cual cancelarse. Por lo tanto, esa sería la respuesta final. ¿Okay? Y ahí tendríamos la solución final de ese ejemplo que traemos desde la lección anterior. Vamos a ver este ejemplo adicional. ¿Okay? Continuando con los ejemplos que estábamos viendo en la lección anterior, recuerde copiar este problema hasta el final. Si no lo ha podido copiar hasta ahora, dele hacia atrás un poco al video, le da pausa y lo copia. ¿Okay? Vamos a ver este quinto ejemplo de suma y resta de fracciones heterogéneas. Y dice así: x menos 4, perdón, sobre 2x más x más 2 sobre x más 1 y menos 3x más 2 sobre x cuadrado más x. ¿Okay? Ahí tenemos ese problemita, ¿verdad? Nuevamente es una combinación, fíjense, de fracciones heterogéneas. Así que tenemos que convertirlas en fracciones homogéneas para entonces poderlas sumar. Y para eso tenemos que buscar un mínimo denominador común. Empezamos por el primer paso, que es factorizando todos los denominadores, ¿verdad? Fíjense que el primer denominador es un monomio y está factorizado, 2x, y el 2 es primo, la x se supone que es un número primo.
así que la factorización del primer denominador es 2x, el mismo, ¿verdad? 2 multiplicado por x. El segundo denominador es una suma que no tiene factor común, ni es una suma de cubos perfectos, que son las que podemos factorizar, ¿verdad? Ni tampoco se presta a ninguna técnica especial de factorización. Por lo tanto, el x más 1 se queda igualito. De hecho, lo vamos a encerrar entre paréntesis para indicar de que el mismo es un factor primo, no se puede factorizar nada. El x cuadrado más x, que es el denominador de la tercera fracción, fíjense que es un binomio que tiene un factor común que es x. Sacamos x por x más 1. Y ahora fíjense que este binomio que nos ha quedado aquí no tiene claro ya factor común porque trajimos el único que tenía el original. Es una suma que no es una suma de cubos, ni se presta a ninguna factorización especial, así que por lo tanto esa es la factorización del tercer denominador. ¿Qué factores primos han aparecido? Miren, apareció el 2, apareció la x y apareció el x más 1. Porque esta x ya está y este x más 1 ya está, ¿verdad? ¿Cuáles son las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores primos? Que recuerden que ese sería ya el tercer paso, ¿verdad? Pues el 2, donde único aparece aquí y aparece elevado a la 1. El x aparece en dos sitios, pero en los dos sitios aparece elevado a la 1, o sea que la potencia más alta a la cual aparece es a la 1. Y el x más 1 también aparece en dos sitios, pero en los dos sitios aparece elevado a la 1, o sea que la potencia más alta a la cual aparece elevado ese factor x más 1 en esas factorizaciones es a la 1. Bueno, pues la multiplicación de eso, que es el cuarto paso, ¿verdad? El producto de eso es nuestro mínimo denominador común. ¿Qué significa eso? Que yo quiero colocar las tres fracciones originales con ese denominador común. 2x por x más 1 más 2x por x más 1 y menos 2x por x más 1. Los tres denominadores son ahora el mismo, ¿verdad? Ese mínimo denominador común que determinamos. Y ahora hay que transformar los numeradores siguiendo el principio fundamental de fracciones, multiplicando arriba y abajo por lo que tuvimos que multiplicar, multiplicando arriba más bien, por lo que tuvimos que multiplicar abajo para convertir sus denominadores en el mínimo denominador común. ¿Okay? Bueno, fíjense que el primer denominador de la primera fracción, el denominador de la primera fracción original, era 2x, mirenlo aquí. Y ahora ese 2x hubo que multiplicarlo por x más 1 para que nos diera el mínimo denominador común. Por lo tanto, el x menos 4 que está arriba, yo voy a multiplicar por el x más 1 que añadimos abajo, ¿verdad? Muy bien. En la segunda fracción yo tenía el denominador x más 1, míralo aquí. Y vea que lo tuve que multiplicar por 2x para convertir ese x más 1 en el denominador común mínimo, que es el 2x por x más 1. Así que como tuve que multiplicar el x más 1 por 2x arriba, el x más 2, también lo voy a multiplicar por x más 1, ¿verdad? Por 2x, perdón. El x más 2 de arriba lo voy a multiplicar por el 2x que tuve que añadir abajo para convertir el denominador de la segunda fracción en el mínimo denominador común. El denominador común que era este y cuya factorización es esta, fíjense que lo tenemos aquí, el x y el x más 1. Hemos tenido que multiplicarlo, fíjense, por 2. Por 2. Así que como el denominador que estaba en la última fracción era x por x más 1, lo tenemos que multiplicar por 2. Arriba, el 3x más 2 también lo multiplicamos por 2. Déjeme advertirle que en este ejemplo que yo discuto aquí, muchos estudiantes dicen que yo tuve que añadir una x, porque aquí tenía una x y añadí, y ahora tengo 2x. Y entonces multiplican arriba por x, porque tuve que añadir una x abajo. No, abajo yo tenía una x, y tenía el x más 1, tuve que añadir el factor 2. Y ese factor por el cual tuve que multiplicar abajo, por ese por el cual voy a multiplicar arriba. ¿Okay? Bueno, pues ahora tenemos una combinación de fracciones, ¿verdad? Una suma y una resta, de fracciones ahora sí homogéneas. Así que podemos hacer una sola fracción, vamos a escribirlo así, ¿verdad? Con ese denominador común, que es el 2x por x más 1. Y combinamos los numeradores. Fíjense que el primer numerador es la multiplicación de x menos 4 por x más 1. Esa es una multiplicación de dos binomios cuyos términos correspondientes, fíjense, son semejantes, así que aplicamos el producto especial que aprendimos en álgebra elemental primero. El primero por el primero, x por x da x cuadrado. Después multiplicamos los dos de afuera, x por 1, y los dos de adentro, menos 4 por x. Y x por 1 es x, y menos 4 por x es menos 4x, y una x y menos 4x da menos 3x. Y finalmente se multiplica el segundo por el segundo, menos 4 por 1, menos 4. Aquí, en este segundo numerador, lo que hay que hacer es aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 2x por x, 2x cuadrado, y 2x más, por 2 más 4x. Y aquí finalmente aplicamos la multiplicación
la ley distributiva, perdón, de la multiplicación sobre la suma también de la izquierda, y será menos 2 por 3x menos 6x, y menos 2 por 2 menos 4. Bueno, pues ahora vamos a combinar los términos que podamos arriba, ¿verdad? Y en particular, fíjense que estos dos son semejantes, x cuadrado y 2x, que al combinar x cuadrado y 2x cuadrado, para combinar dan 3x cuadrado, menos 3x y más 4x da una x, y una x menos 6x da menos 5x, y menos 4 y menos 4, que son los dos términos que quedan sin marcar, también son semejantes, dan menos 8. Y abajo tenemos 2x por x más 1. ¿Okay? Bueno, pues ahora fíjense que esa es la fracción que obtuvimos. Lo que nos falta ver es si esa fracción se puede reducir. Bueno, abajo ya está factorizado, ¿verdad? 2 por x más 1. Vamos a cambiar esta x porque da la impresión de ser como un signo positivo. Y es una x. 2 por x más 1, ¿verdad? Ya está factorizado. Arriba nos falta ver si se puede factorizar. Fíjense que es un trinomio. No tiene factor común, pero es un trinomio cuadrático, ¿ves? Que aparece aquí a la 2 y aquí la variable aparece a la mitad, a la 1. Nomónico, cuyo producto es menos 24 y cuya suma es negativo 5. Que los números, si acaso existen, dan negativo 24 y sumados dan negativo 5. Bueno, pues como el producto es negativo, uno tendría que ser negativo y el otro positivo, ¿verdad? Y como la suma es negativa, pues eso quiere decir que el de mayor valor absoluto es el que debe ser el negativo, ¿verdad? Bueno, pues entre los posibles factores de 24 encontramos el 3 y el 8, ¿verdad que sí? Así que como el que tiene mayor valor absoluto tiene que ser negativo, porque la suma es negativa, vamos a poner el 8 como el negativo y el 3 como positivo. A ver si funciona, ¿verdad? Menos 8 por 3 da menos 24 al multiplicarse. Y menos 8 más 3 da menos 5 al sumarse. Así que sí, son los dos números que multiplicados dan menos 24 y sumados dan menos 5. Pues eso quiere decir que ese trinomio cuadrático nomónico es factorizable porque encontramos esos dos números. Y en particular, fíjense que tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a coger esa factorización aquí aparte, por aquí. Vamos a borrar esto que es en el proceso de buscar el mínimo denominador común. Y vamos a escribir el numerador ahora, que es ese trinomio cuadrático nomónico, usando esos dos numeritos. Recuerde que cuando es nomónico, usted ahora reescribe el trinomio convirtiéndolo en un tetranomio haciendo lo siguiente. Escribe el primer término, 3x cuadrado. Pero entonces, en vez de escribir el segundo término, usa esos dos numeritos para reescribirlo. En vez de menos 5x, escribe menos 8x y más 3x, ¿verdad? Que claramente, que cuando los combinemos, van a dar efectivamente menos 5x, que es lo que está aquí. Y finalmente, el tercer término del trinomio original, que es menos 8, y fíjense que lo hemos convertido en un tetranomio, ¿verdad? Agrupamos, porque lo hemos convertido en 4 términos, ¿verdad? El factor común aquí, fíjense que es la x, y nos queda por 3x menos 8. Entre estos dos no hay ningún factor común, así que vamos a darlo 3x menos 8. Y notamos que estamos ahora este factor común, que lo sacamos al frente, 3x menos 8, por x más el 1 que hay aquí, ¿verdad? Y esa es la factorización de ese trinomio que está arriba. Por lo tanto, esa fracción se nos va a convertir en lo siguiente. Vamos a escribirla por aquí. Recuerden, ya tienen que haber copiado todo esto, ¿verdad? Pero para terminar, fíjense que escribiríamos esa fracción. No confundan, esto es lo que sigue después. Esa fracción a la cual habíamos llegado aquí, se puede escribir lo de arriba factorizado de esta manera, 3x menos 8 por x más 1, y abajo el denominador que era 2x por x más 1. Y fíjense que valió la pena factorizar, porque nosotros ahora vemos que este factor cancela, arriba y abajo, y arriba que nos queda 3x menos 8, y abajo nos queda sencillamente 2x. Y esa es la respuesta de la combinación de aquellas tres fracciones heterogéneas que nos daban al principio, ¿eh? 3x menos 8 sobre 2x. Bueno, pues con este ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección número 28. Nos vemos ya mismito en la segunda parte.